más escuchada de Internet. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Buenas tardes, viva el teatro siempre. Estoy como perro con dos colas, re feliz, hay tanto talento acá, brilla el estudio, está ya iluminado. Bueno, gracias por estar, Natalia Villamil, autora, directora, dramaturga, psicóloga, productora, ¿algo más? Madre argentina. Madre argentina, eso ya es mucho. Lo primero, madre. Bueno, muchísimas gracias por estar. Tardes. No, gracias a vos por invitarme. Conozco tu camino y siempre es un placer y un gustazo, esos vínculos que trabajas, madre e hija, no nos salvamos nadie, ninguna. Todos tenemos un poco de algo. Todos tenemos una madre. Y somos madres. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias a vos. Esta talentosa señora divina. ¿Flor o Florencia Otero? ¿Te dicen las dos formas? Sí, tengo un nombre muy largo, así que Flor en general es el que quedamos, como más fácil. Claro, incluso en los programas te ponen en algún lado Flor y en otro Florencia. Sí, es verdad. Bueno, cantante, también produce, actriz, brillás en lugares, personas y cosas. Muchas gracias. Pero bueno, ya te conocen el brillo en los musicales, tantos y de tan chiquita. Anduvimos por ahí desde muy temprano, 10 años, desde los 10. Desde los 10, ya vamos a hablar. Y acá estos dos caballeros, pero qué gustazo. Agustín Dolte. Hola. Actor, director. Dirigiste el año pasado Subatómica, me la perdí. Sí, fue una codirección y fue la primera vez que dirigí. Fue una sorpresa muy linda. Una revelación linda de que me gusta estar también y habitar ese espacio. Y estás habitando un personaje muy interesante en Localcito, ya nos vas a contar también. Sí. Bueno, y ahora vamos a presentar acá a este señor Gonzalo Gravano, que como le dije, nunca un ajedrez, actor, paracaidista, boxea, lucha, juega al fútbol, ¿qué más? ¿Qué me perdí? Y un poco de todo. Ajedrez no, porque ayer, por ejemplo, jugué con un amigo y perdí. Claro, nunca un ajedrez. Bueno, todo lo que es adrenalina y qué hermoso tu personaje y lo que estás haciendo y cómo habitas ese Sansón de las Islas, la obra de María Gonzalo, tan querido y que dirige Emiliano Dionisi. Muchas gracias, le metemos mucho amor. Y también hubo una confianza muy grande para habitar ese espacio, ese lugar, entonces, bueno, le dedicamos mucho. Y bueno, qué lindo esto, ¿no? De las elecciones que uno va haciendo, porque este señor tuvo mucho éxito ahí en Combate, era hace una vez, que no podía ni respirar y hacer otra cosa, y bueno, buscó otros caminos también. ¿Cómo Sí. te ha pasado a vos? ¿No? Sí, tal cual. Creo que el camino en general es bastante parecido, ¿no? Uno va encontrando distintos recursos y distintas formas de poder habitarlo, pero supongo que todo le termina perteneciendo un poco a los distintos territorios que uno va abordando. Claro. Y contanos un poquito esto hermoso de la hamaca que hizo tu abuelo materno, con esa planta de jazmín hermosa, las reuniones familiares, son un montonazo de hermanos, todos artistas. Contanos un poquito de esto. Sí, soy la hija número 9. Somos 9 hermanos.
es una bocha, es un montón, pero es muy divertido, tenemos un vínculo muy hermoso, que siempre tengo como ese temor de algún día que pase el fantasma que me dice todo el mundo, che, pero no se pelean, no se llevan, como siempre tengo ese miedo, ¿viste? Que algún día llegue el momento, pero por suerte no ha pasado. Y sí, todos artistas, tocan cada uno algún instrumento, también cantan prácticamente todos, la mayoría son docentes de distintas cosas, no solo de cuestiones artísticas, sino de geografía, literatura, inglés, digamos, hay un poco de todo en la familia. ¿Y te acordás de esa hamaca y de esa planta? ¿Cómo eran esas reuniones ahí? Esos momentos. Bueno, la casa de mi abuelo a mí me remonta más a mi infancia. Claro, a tu infancia. Qué sé yo, las reuniones familiares no solían ser ahí, sino más en mi casa, que quedaba a 2 casas de la de mi abuelo, así que estábamos medio ahí. Pero sí, mi abuelo era electricista, pero se daba maña para todo, y nos construía cosas a nosotros. Y entre esas cosas nos hizo una hamaca en su jardín. Había un limonero y un jazmín y una terraza, entonces era como estar en Fort Boyard todo el tiempo, ¿no? Uno podía jugar como una aventura y pensar que los perros eran leones, y jugábamos mucho ahí. Sí, no sé, flasheábamos cosas. Y era alguien que nos permitía mucho el juego. Tal vez por eso es algo que a mí me remonta a algo muy lindo. Qué lindo esto que comentas siempre del apoyo de tu mamá, que le hubiese gustado ser artista, que igual lo canalizaba cosiendo, porque era te escuché decir, gran modista. Sí. Y bueno, canalizaba por ahí el arte, el apoyo. Y que tu papá era más estructurado, mucho de la iglesia, y les decía, canten en el coro de la iglesia. ¿Cómo era eso? Sí, mi papá era muy, muy católico, entonces para él un poco, si quería ser actriz o cantante, que quería ser prostituta, un poco esa era no sé, su conclusión. Había llegado él a esa conclusión. Se entiende, ¿no? Sí, Su contexto y su educación lo llevaron a eso, y bueno, una de mis hermanas, Marisol, rompió un poco ese molde con ayuda de mi mamá, que la dejaba tomar clases en secreto, hasta que un día mi papá fue a una muestra sin saber a quién iba a ver y la vio a mi hermana. Y ella nos abrió un poco esa puerta a que todo el resto empecemos a estudiar. Entonces, para una fiesta de 15, en vez de hacer una fiesta o pedir un vestido, era quiero un saxo. Y el otro cumplo 18, no, quiero un piano. Y así fue un poco cómo se empezó a llenar la casa de música. De música. Muy lindo esto que te escuché decir, que con la música, bueno, que es tu pasión también, podés expresar por ahí lo que con palabras no. Sí, tal cual. Es un poco las premisas del melodrama, ¿no? Como cuando ya no queda más para decir, ay, aparece otra cosa a ayudar eso que no tiene palabras. Sí, creo que nos sirvió un poco a todos. Siempre decíamos, bueno, se nace artista o no. No sé, con muchos años de terapia entendí que entre muchos hermanos solo queríamos llamar la atención, así que lo desromanticé un poquito. Claro, por un lado eso de llamar la atención, y por otro lado la experiencia hermosa de saber que el teatro es con el otro, ¿no? De aprender a compartir. Tal cual. Natalia, vos que sos psicóloga, pero sabés mucho, mucho te estalla ahí el consultorio. Y también, no atiendo, ¿eh? Ya no atendés, ya eso. No, sí. 20 años trabajé de psicoanalista. Fue muchísimo. Y también trabajaste en la línea 144. Contanos 7 años trabajé en la línea 144 de atención a violencia hacia las mujeres. Digo, por si no saben o se han olvidado, porque en un momento estuvo como muy, ahora ya no está tanto en agenda, pero las líneas siguen funcionando y muy bien. Qué bueno que lo decís, ya vamos a tocar ese tema, pero contanos un poquito de Lobos en tu lugar, porque está en tus obras lo que es el pueblo, la cosa del campo. Sí, rural. Bueno, a mí me gusta mucho abordar ese universo. Yo me fui de Lobos a los 17 años, o sea, ya soy más porteña que otra cosa. Y entonces yo siempre digo que está bueno tomar esa distancia óptima, llamo yo, que es un concepto que lo saco un poco del psicoanálisis, ¿no? Como haberse ido y poder seguir escribiendo desde ese lugar, ¿no? O sea, de pertenencia, de origen. Es lindo, y además es un lugar que para mí es muy conocido. Digamos, ese universo, no es un universo que abordo sin conocerlo. Y me gusta mucho meterme como en esa, también en esa fibra medio sórdida que por ahí se ve, y que tienen
tus obras. Mis obras, sí, lo admito, lo acepto, Pero con un- lo padezco también. Pero lo que dirigís, Sí. elegís un lenguaje para contar Sí. en donde está el borde y también hay mucho humor. Sí, esto que Flor decía, el melodrama, sobre todo en Claro. Flores Muertas. Por ahí en las otras obras no, pero Flores Muertas tiene esa cosa de melodrama porque tiene como un diálogo con Almodóvar, un poco inconsciente por un lado, inconsciente por otro, porque me encanta Almodóvar, pero bueno. Incluso investigaste, bueno, vamos Sí. a decirle a los oyentes que Flores Muertas es una obra premiada. Bueno, aquí hay mucho premio, mucha nominación, hay mucho, que no enumeró porque si no necesitamos otro programa para esos premios. Sí. Y igualmente un punto de inflexión dentro de la temática fue esa obra Sola Sola no sé, eres nadie. no eres nadie en Con el Mariano Mazzei. 2015. En el 2015. Sí. Eso fue un punto de inflexión. Para mí sí, porque yo venía de otro palo, del palo del psicoanálisis, y presenté un concurso, el concurso Nuestro Teatro, en homenaje a Teatro Abierto, que organizaba El Picadero, conjuntamente con Argentores, y en ese momento con un programa del Ministerio de Cultura, y presenté y gané, y fue como mágico porque la dirigió Ana Alvarado, la actuó Mariano Mazzei, y yo no tenía como mucha idea ni de quiénes eran, y le fue muy bien. Hablaba de una chica trans en el 2015, era que como... eso era muy... Y después el Hotel es un cuerpo Claro, con con Maya Maya Mara Brodos en el Cervantes en el Sí. 2023, que también es una historia de una vejez trans. Sí. Era como el abordaje distinto, pero también dialogaba con esa primera obra, que era una chica que decidía cambiar de identidad. Bueno, Así que, los vínculos, las relaciones, vamos... el universo inconsciente. El universo sí. inconsciente. Ya que estamos de sí, ¿qué día están? ¿En qué horario? Flores Muertas en el Teatro Nacional Cervantes, de jueves a domingo, 21 horas. Quiero decir que dura 1:40 la obra, digo, Sí. porque Y bueno, la hay que tuya, decirlo. La Y mía dura lugares- 2 horas y cuarto. Sí, Por así eso que- hay que lugares, No, no es un personas y estándar. cosas. No, ese no es un stand-up porque son 6 actores y Claro. actrices. Bueno, así ya que- vamos a hablar, Sí, nombrar sí. a todos los Sí. protagonistas, que es una obra coral. Es una obra coral. Es totalmente. una obra coral, así Sí. que me imagino los ensayos también. Flor de baile, todos hacen de todo. Agustín, qué lindo esto. Bueno, te lo preguntan en todos lados y vamos a hablar un poco de eso porque vos ya empezaste a hacer tu camino, ¿no? Es el hijo de este gran dramaturgo, director, guionista, Javier Dolte. Sí, nombrémoslo, que es un amor de persona. Es un amor de persona, un talentoso enorme. Y qué lindo esto que te escuché decir, bueno, que por un lado tu debut, que tenía 7 años, y si fuiste el hijo de la Ginás, Ah, sí. ¿cómo fue eso? ¿En ATC? Sí, yo claro no sabía ni quiénes eran, obvio. Y estaba ahí Luis Machín hacía de tío. Ajá. Y era un telefilm y ahí lo escribió. Era una cosa que se hizo que, no me acuerdo si eran dramaturgos con directores de cine o algo así, haciendo una cosa en tele. Y lo escribió mi viejo, lo dirigieron con Sandra Gugliotta y me dijo, che, ¿querés venir a actuar? Y yo, para mí, equivalía a, vamos al super. Y dije, bueno, y claro, y ahí fue lo primero, una locura. Era una familia que veía lo cuento porque es gracioso, una novela así de prime time y estaba, claro, Arturo Puig como la estrella y la familia lo secuestra. Muy gracioso y así, sí, gore casi. Y también te tocó mucho dormir en las butacas a vos. Estabas en los ensayos, dormías en las butacas. Claro, sí, eso me acuerdo casi nada, pero sí, no, estar adentro de un teatro, sí, dormirme. Después ya más creciendo, ya ver ensayos porque no había nadie que me cuide, entonces, y yo decía, pero, ¿por qué hacen todo el tiempo lo mismo? Claro, se aburría porque repetían las escenas. Eso, sí. Qué lindo, qué hermoso. Y un punto de inflexión fue el origen. Que ahí, ¿cómo fue? Contá un poco esto, qué fuerte. Claro, sí, yo empecé a tomar clases en un momento, o una vez por semana, a finales de la secundaria. Y después hice con Andrea Garrote también unos meses. Y me llama Silvia Gómez Justo para hacer una obra. Y medio que fue un rapto de decir sí,
Me dice, bueno, léela primero. Ah, Sí, hay que leerla. y yo con ese año y medio de clases que tuve, me mandé a ensayar. eh, y en el estreno fue que dije, ok. El día de salir después de la función dije, acá hay algo. Y para siempre quiero seguir. Pero y sí, fue un elenco hermoso, de todos consagrados ya en el teatro independiente, como en la actuación, y fue la verdad que un lujo, un privilegio. Qué lindo, algo que leí, que en un momento, no sé si fue con esta obra u otra, que le dijiste a tu hijo, ay, a veces me parece que hago todo mal, y él te dijo, Alfredo Alcón decía lo mismo. Ah, claro, me acuerdo, me preguntaron, ¿y cómo es que te ve a tu papá actuar? Y yo en esa época del origen venía a ver algún ensayo y yo sentía que todo lo hacía mal, pero así, natural, como de actor más que nada. Y ahí dijo lo de Alfredo Alcón, que Alfredo le pasaba cuando él lo dirigía y él iba a ver las funciones. Claro. Como que le decía, no me avises si venís, por favor, porque me siento un estúpido. Bueno, Alfredo, ¿no? Como... Y muy lindo también, ¿no? Esto, todo tiene que ver con los vínculos. Tu obra también, lo que estás haciendo, habitando, qué fuerte los vínculos ahí. Bueno, las obras siempre, los personajes con el otro y siempre. Esto que estaba tan emocionado tu viejo de verte ahí, que estaba Grandinetti y Darío, y le dice, ay, decime cómo estás porque yo no puedo. Como que es difícil separar, ¿no? Sí, la verdad que nada, es como un amor muy, no sé, muy grande, el padre-hijo siempre, madre, padre. Por suerte nos tocó compartir un poco la profesión desde distintos lugares, lo cual... Y vos estás haciendo un hermoso camino, vos. Y la verdad que agradezco mucho que él pueda ser testigo, por ejemplo, con lo consagrado que es en la escena porteña e internacional, como la verdad que nos disfrutamos mucho lo que hacemos los dos. Hermoso tu personaje en Carnicera, y que se estrenó primero en Barcelona y pidieron que vos fueras el protagonista, ¿fue así o digo pavada? Pidieron que yo sea uno de los personajes, que sea Sí. una obra de 4. O sea, le pagaron a mi papá para que escriba, unos productores de Barcelona divinos, que ya había yo trabajado con ellos, y quisieron repetir, y ahí salió Carnicera, que se estrenó en Barcelona con todo el equipo catalán, y estrenar en otro país, en otra ciudad, ¡Qué solo fuerte! fue sí, me dio como una crisis de felicidad, como que no entendía nada. Hermosa combinación. Sí, dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a vivir acá, tengo que dejar todo acá, bueno, pidiendo así señales, todo por estar muy feliz. Qué bueno. Gonzalo, y vos también, ¿no? Muchas señales, esto que uno atrae y co-crea. Cuando pasabas por el San Martín y decías, yo alguna vez quiero estar ahí. Sí, el sueño del pibe, obvio. Claro. Pasaba 1000 veces y decía, algún día voy a estar. Y de hecho me acuerdo de haber ido a ver un montón de obras y visualizarme ahí, como proyectarlo mucho. Entonces, ahora que estoy, no lo puedo creer. Contá un poco tu caminito, porque vos tuviste mucho éxito en Combate, esta cosa que por ahí les pasa a los pibes jóvenes, hiciste una audición, te eligieron, y que no te taraste con eso, quisiste otra cosa también. Sí. ¿Cómo fue? Voy a ir más atrás todavía. Yo lo primero que hice artístico es, a los 14 hice magia. Ah, sí, Hice un año, magia, 2 años, sí. y ahí es la primera vez que pisé un escenario como en la muestra de fin de año. Claro. Y después, bueno, no me terminó cebando tanto porque la gente se ponía rara, ¿viste? Algunos lo disfrutaban como un chico, se dejaban llevar por la ilusión, y otros se ponían muy a la defensiva, ¿viste? Como Sí, si los pasa estuviese como- cargando. Entonces, bueno, lo fui dejando. Después tuve una vida no artística, no vengo de familia de artistas, nada, eso era el primer acercamiento. Empecé a estudiar publicidad, y cuando me hacían actuar las propias publicidades que teníamos que hacer, dije, no, pará, yo quiero estar adelante. Sí, y ahí dejé todo de un día para el otro, que yo laburaba en una empresa de administración de consorcios para pagarme la facultad. Y un día
mi vieja literalmente se desayunó la noticia, le dije, no, dejo todo, voy a ser actor. Me dijo, no, pero ¿cómo vas a ser actor? Claro. Ni para ¿Cómo vas a ser actor? Como que era muy lejano, ¿viste? Hace 11 años fue este planteo. ¿Ahora cuántos años tenés? Ahora tengo 30. Y fue a los 19 esto. Claro, saqué bien las cuentas, sí, hace 11 años. Y entonces yo, bueno, empecé a estudiar actuación, me mandaba a todos los castings, me acuerdo que había grupos en Facebook y yo mandaba todo. Decían un rubio de 2 metros y yo mandaba, por las dudas. No sabía ni qué era y yo mandaba. Y de repente, claro, mandé a Combate y tampoco, no sabía que era Combate. Pero fui, hice el casting, era solo hablar y quedé. Y de hecho en un momento me llaman y me dicen que quedé y le digo a mi viejo, no sabes, quedé en Canal 9, quedé en Combate. Dice, te felicito, ¿qué es Combate? No tengo idea, pero quedé. Y claro, y fui pensando que iba a durar una semana, 2 y estuve 2 años. Claro, y fue fuerte el entrenamiento y el tiempo que requería esto. Sí, muchísimo. Fue un puente hermoso, fue una experiencia tremenda que me abrió mucho. Yo era muy de barrio, entonces de ver siempre a las mismas personas, de hacer siempre lo mismo. ¿De qué barrio? Salí al mundo, de Almagro. Ah. Fue como, sí, fue un puente tremendo. Y después cuando terminó el programa, yo quería seguir actuando. Y creo que todos estos años, hoy en día, digo, estoy en el San Martín, gracias a Dios, porque creo que es una consecuencia de un montón de elecciones que fui haciendo muy conscientemente de dónde quería estar o qué quería hacer. Porque al haberla pegado en la tele y tener, no sé, mucha gente, seguidores, de repente, de un día para el otro, me abrió muchas puertas. Pero yo me daba cuenta que esas puertas no me llenaban mucho, porque no tenía las herramientas para disfrutarlo, porque no era lo que yo quería hacer. Entonces, capaz que me llamaban, no sé, para conducir un programa, y yo, en vez de aceptarlo, me iba a estudiar o iba a hacer una obra under. Entonces, creo que fue una consecuencia de un montón de elecciones. Y sí, hoy en día estoy donde quiero estar. Vamos a hablar específicamente después de Sansón, pero decí cómo fue tu llegada ahí, que confiaron también en vos, como confías cuando te tirás vos del paracaídas. Sí, elijo creer ahí cuando me tiro. En Facebook, que no sabía qué claro, era. yo sabía que era, yo mandé. No, Lu Castro, ya teníamos un pequeño vínculo de habernos cruzado en algunos asados y era toda la gente comiendo en un costado y nosotros hablando de teatro y de boxeo, así, 6 horas. Terminaba el asado y bueno, nos íbamos cada uno a su casa. Entonces después nos cruzamos un par de veces más y quedamos buena onda. Después él me fue a ver a una obra y Gonzalo de María, el autor, también me había visto en algunas obras y Lu muy generosamente me postula para este rol. Claro, te propuso para este rol. Exacto, y es una confianza enorme porque vos viste que tengo escenas muy largas con él, Sí. Mano a mano, muy físicas, también de muchos matices actorales. Entonces es una confianza enorme la que me dio y Gonza también ya me había visto y bueno, aceptó, me probaron, pegamos mucha buena química y después tenía que seguir pasando un par de filtros porque la obra fue mutando. Primero le íbamos a hacer en Timbre 4, después a Gonza le sale lo de ser el director de Cervantes. Entonces, claro, tuvimos que posponerla un año. Después iban a estrenar en abril y tuvieron que estrenar en febrero, en un mes y 10 días, porque Dionisi se iba. Se iba un mes y medio y eso ya lo sabíamos, entonces la montamos en un mes y una semana. Un ataque. Bueno, y también en esta confianza que se tienen, después nos vas a contar algún secreto, hay una escena de boxeo libre ahí y te comiste 2 piñas. Mira, el sábado me comí otra, así que ya son 3. Ah, pero bueno. Pasa que como los dos boxeamos, claro. Tenemos varias escenas físicas y hay una que, bueno, nosotros siempre intentamos mantenernos vivos en escena, porque sentimos que es una obra de vínculo, ¿viste? Y al ser 4, tenemos claro qué se tiene que contar en cada escena y a dónde tenemos que llegar, qué tensión tenemos que ajustar para llegar al clímax y bla. Pero lo intentamos hacer lo más vivo posible. Y claro, al principio teníamos un acorio en nuestra segunda escena de boxeo y dijimos, che, los dos sabemos boxear, ¿por qué no hacemos de verdad un guanteo? Y claro, te hace estar súper presente porque no sabes lo que va a hacer el otro y tenés que ir enganchando los textos bastante libre también ahí.
Y claro, Lu es gigante y en una me comí 2 manos que No te esperaba. sí, no me esperaba. Y Y bueno, el teatro es presente, vivo aquí y ahora. sí, sí, sí. Y lo peor es que, bueno, me pone una y yo digo, uy, debo estar sangrando. Porque dije, Sí. bueno, me fue fuerte. Mal ahí por el espectador que la Sí, va a sí. mal playar, porque la verdad a mí no me duele. Pero por suerte no estaba sangrando ni nada. Y en un momento me arrincona y me hace así, me mira y me hace, disculpame. y me hace así en la cara y digo, me dolió más el cachetazo porque tiene una mano así gigante que la mina que me había comido. Así que sí, la intentamos mantener viva y bueno, puede pasar. Puede Muy física. pasar. Flor, qué hermoso esto que tu hermana te llevó, hiciste Los Miserables siendo niña, muy chiquita. ¿Cómo fue eso? Y después, bueno, hiciste muchísimo, pero vamos a hacer en Rent, cuando fue seguramente muy importante en tu vida, porque conociste a tu marido, porque es muy linda esa anécdota que fuiste con el vestidito que te hizo tu mamá y tenías un personaje A ver, contalo vos. Bueno, lo de Marisol fue así, ella me llevó a mi primer casting, yo tenía 10 años y tomaba clases de canto con ella. Entre mis hermanos me daban clases de cosas. Y me dijo, bueno, mira, yo me voy a presentar para este musical. Ella venía a hacer La Bella y la Bestia, La Bella, y había ido a Broadway, digamos, venía como con un background interesante. Me dice, mira, probablemente va a quedar la hija de algún productor. Me dijo, vos olvídate, pero está bueno para que vayas, para que te juegues y empieces a... Bueno, yo fui y llegué y había todos directores de afuera, todos hablando en inglés, yo no entendía una goma, venía de La Matanza, tenía menos inglés que... Bueno, nada, hice lo que pude, miré una lucecita y canté. Y cuando termino, los miro y estaban todos llorando y para mí fue fascinante, porque fue como, me creyeron toda la mentira. Jugué a Como, mentir y fue me genial. creyeron. Y bueno, finalmente quedé y mi hermana no. Sí, fue muy gracioso esa parte. Y después Rent con el vestidito que te hizo tu mamá. ¿Cómo Sí, fue? mi mamá me solía hacer, bueno, al ser modista me solía hacer los vestuarios que yo necesitaba para las audiciones. Y en general te piden cosas raras a veces y uno trata de ir más o menos. Y mi mamá me hizo el vestido del personaje que hacía en la película, que era bastante distinto al de la obra, la verdad. Claro. Pero bueno, hizo mi mamá, yo lo tenía que usar. Y llegaba y era una heroinómana, stripper, que llegaba rota. Y cuando me piden presentarme, digo, bueno, el vestido me lo hizo mi mamá. Y los tipos dijeron, esta piba jamás va a poder dar una heroinómana. Y fue una gran discusión en la audición, porque fue como, ¿qué esperan que yo entre como un personaje? ¿Qué gracia tiene para mí hacer todo el tiempo de mí? ¿Qué querían que entre toda rota, picada en el brazo? No entiendo. Bueno, finalmente quedé. Así que ahí conocí a Germán, que es mi marido. Y bueno, empezó ahí también otra, creo que desde Los Miserables igual, siento que empecé como con cierta identidad de material que me interesaba abordar. Pero bueno, Rent creo que fue ahí como no sé, como algo distinto. Y bueno, ahí tenías un personaje fuerte, esto que decís, empezar a abordar otros temas, habitar otros personajes. Y es muy linda toda la historia del personaje Emma que estás habitando. Contanos cómo te llegó, es muy lindo esto que te hiciste una escapada a Londres, conociste al autor, lo de la mesera, contalo vos, porque es bellísima todo esto. Hace rato que, bueno, yo escribo, me gusta mucho escribir. De hecho, este año empecé la carrera de dramaturgia en la EMAD. Antes estudié con Javier también, algunos años. Bueno, nada, es algo que siempre me interesó mucho. Y habíamos empezado, nunca me animé a hacerlo sola porque no me sentía con las herramientas suficientes, entonces siempre escribía con un dramaturgo. Y estaba tratando de encontrar un material que tenga ciertos elementos, que hable de cierta temática, y no dábamos, y estábamos años con el mismo asunto que no llegaba a ningún lado. Y un día, rodando una película en el sur, Alma, que la hice hace unos años, mi compañero que hace de mi partener me dice, yo sé qué obra es la que tenés que hacer. Y me muestra el tráiler de People, Places and Things. Yo dije, ¿qué es esto? Y empecé a buscar el texto y a tratar de traducirlo para ver si podía
entender un poco Ese la mundo. estructura, sí, cómo estructuraba esta bestia que es Macmillan, para copiarle la estructura, en realidad, Ujú. para escribir yo. Que es imposible, se necesitan años para poder entender los universos que aborda el tipo. Entonces, nada, me llama un productor para hacer un musical. Me dice, Flor, tenemos que hacer este musical. No, le dije, no tengo ganas, pero si tenés ganas de que laburemos juntos, hay una obra que me encantaría hacer. ¿Y qué es esta? Me dijo, bueno, juntémonos. Y empezamos como ahí una aventura para tratar de poder llevarla a cabo, que llevó, bueno, como 1 año y medio o 2. Aparece el San Martín en el medio, la llevamos como proyecto, les interesaba el autor. Y bueno, ahí empezó el caminito de esta obra que ya vamos en la 2ª temporada ahí en el Sarmiento. Sí, pero contá esto de Denise, la vida de Denise, que la conociste, Sí. que después audicionó allá y le eligieron para... Previo al Sí. estreno, viajamos a Londres. Yo no quería viajar mucho antes porque tenía miedo de encontrarme con un material que sea absolutamente distinto y desconfiar del Claro. nuestro. Claro. Esta es la pura verdad. Es decir, no sé si estamos haciendo lo que quería el autor. Entonces viajé 1 semana antes de estrenar, como para decir, No Ya, queda otra. no queda otra. Atrás no se puede ir. Y bueno, me voló la cabeza y tuve la oportunidad de hablar con los dos, con el autor y con el director, que con el director no hablé mucho, pero sí con la protagonista, con Denise. Y me contaba que Duncan Macmillan, para escribir la obra, iba a un barcito. Y en el barcito atendía a esta chica, Denise, esta actriz. Y él no sabía que era actriz, era una moza. Mirá qué Pero linda empezó a historia. crear un mundo a partir de su comportamiento físico, de todo, lo que él veía, cosas que la escuchaba y demás, empezó a escribir esta obra. Y cuando se abren las audiciones para la obra, aparece Denise para audicionar. Y le dice, ¿qué haces vos acá si sos la camarera? Le dijo, no, soy actriz. Ya está, sos vos, le dijo. Ay, Alicia. Es Hermoso. divina esa historia. Bueno, nombrá a tus compañeros que son un montonazo, días, horas de ficción. ¿Te Qué acordás? problemón. Sí, pará, Estela Garelli, Carlos Caspar, Nelson Rueda, Diana Santini, Estefanía Dana, Pipi Lazzina, Fiore Provenzano, Rocco Sáez, Santiago Raca. ¿Quién me falta? Ay, me falta alguien más para a Sara Córdoba. Hey, estuve muy bien. Creo que los dije a todos. Sí, los dije a todos. Después vamos a conversar, que es muy interesante porque a él le gusta hacer lo mismo, charlar con la gente, porque es muy fuerte. Decí de qué va la obra un poquito, para la gente que no la conoce, para el público. Te lo resumo así nomás. Sí. Es la historia de una actriz que está interpretando la gaviota y colapsa en la última escena por abuso de drogas y empieza su camino a la rehabilitación, y es ella y su adicción contra el sistema de salud y las respuestas posibles que ofrecen, que para ella no son para nada suficientes. Pero además tiene una madre muy especial y una familia muy especial. Sí. Bueno, esto. Me encantó Flores Muertas. Es una maravilla. A mí también me encanta. Te encanta. Está buenísimo, No, pero ¿no? está que buenísimo. pase eso. Claro, porque también te podrías decir qué hice. Sí, Eso claro. no es lo que Sí. Sí, o después de tanto mirarla, decir, bueno, no, me la miro y me divierto Sí. y me angustio y todo. Contanos un poquito cuál fue la primera semilla, esto que admirás a Almodóvar, que también te ocupaste de investigar mucho el vínculo de él con su mamá. Sí. Bueno, lo que nos quieras compartir. Fue pretenciosa la primera imagen porque dije, voy a hacer una versión de todo De sobre mi teatro. madre. Besito. Primero pensé en los derechos, dije, no voy a poder hacer Claro. esto porque primero hay que pensar en eso, ¿no? Y después dije, no, pero bueno, uno puede recrearla y sin decir, es una versión y que es un poco lo que hacemos cuando queremos dialogar o queremos reescribir algo, ¿no? Porque ahí está el tema de los derechos y es entendible, pero muchas veces como artistas, tomamos cosas y está buenísimo. Intervení, digo, como reescribir. Nosotros en la facultad, yo hice la maestría en dramaturgia en la UNA y es un poco esto, ¿no? La reescritura, los diálogos con los clásicos que admirás. Pero más allá de los derechos, en un momento dije, qué pretenciosa, ¿no? Porque empecé a mirar la película y dije, es imposible, ¿no? Es imposible todo bueno,
Es mucho. Es mucho. Pero sí la imagen, digamos, las primeras 2 escenas que suceden en Barcelona, en Flores Muertas, sí tiene todo ese universo de todo sobre mi madre, ¿no? Esa escena que elegiste para instalar la obra es fuertísima. Nos mete en un mundo. Sí, oscuro. Sí, sí. Sí, oscuro, y después nada, tiene como una vuelta que sí, es fuerte esa escena, pero me gustaba que fuera así, Divina. como es divina. Son 2 escenas, pero que están, bueno, y después cuando estaba escribiendo y dije, no voy a meterme con todo sobre mi madre, ya era tarde. Ya era tarde para mí, porque cómo desarmaba eso Ya que tenía estabas tan impregnada, lo del claro. inconsciente, ¿no? Esto que le pasaba a él con su búsqueda, como que esto es una pulsión todo el tiempo. Entonces dije, bueno, un poco consciente y un poco inconsciente iban apareciendo cosas de Almodóvar, y entonces cuando, digamos, lo que vos la viste a la obra, Sí. después se van desarrollando y tiene como medio diálogos con Y el las películas. vestuario, y Bueno, la- eso es una segunda parte, pero cuando la escribí, Claro. yo decía, bueno, entonces juguemos un poco con esto que medio que aparece inconscientemente, pero lo armo como sistema, ¿no? Que haya un sistema almodovariano ahí, entonces ahí sí, no, yo soy fan, pero si me dicen, ¿te acordás tal película? No es que, digo, sé que hay fanáticos más fuertes de Almodóvar, pero no por el amor que siento por él y por su, sino porque hay cosas que él hizo que a mí me cambiaron la vida, ¿viste? Como cuando son esas cosas que subjetivamente decís, esto es un mundo, ¿no? Entonces me pasa eso, me pasa con la literatura, me pasa en ¿Y qué te general. impactó del vínculo de él con su mamá que quisiste? A mí me impacta, bueno, a mí me gusta mucho trabajar el vínculo madre-hija, madre-hijo, ¿no? O sea, es algo que me gusta, siempre empiezo a hablar de otra cosa y termino ahí, entonces es algo que tengo que tomar como sello, porque si no es como que estoy todo el tiempo esquivando, siempre hablo de las familias y qué sé yo, dale, ¿no? Es medio agotador, pero Pero digo, te bueno, es aparece, mi claro. poética, en algún Ah. punto es mi inconsciente, entonces vamos a radicalizar eso, vamos a tomarlo como... A mí... La escena de Cecilia Roth con la muerte del hijo ahí tan dramática, que es como que vos estás viéndola y el hijo se va en búsqueda de su fanática y lo pisa un auto. O sea, como, es un montón para arrancar una película. Sí. Es muchísimo, ¿no? Claro. Bueno, y viste que todo sobre mi madre Sí, es muchísimo, sí, eso. sí. Entonces, en Flores Muertas yo dije, bueno, vamos con muchísimo también. Después hay tiempo para sacar un poquito. Es chica. muchísimo, porque ahora me estoy dando cuenta con el espectador también, las devoluciones, que a mí me parece como algo, yo trabajé 20 años como psicoanalista y es como eso, digamos, al recibir el síntoma del paciente o de la paciente y recibir todo su vínculo, que siempre es la madre, siempre es el padre, siempre, Sí, siempre, sí, estemos donde estemos. Sí. Entonces, para mí es algo tan natural que yo entiendo a los actores que me dicen, acá no es muy fuerte. Sí lo es, pero bueno, no seamos tibios con eso, ¿no? Como... Y bueno, y después empezaron todas las, bueno, juguemos con esto, y hay cosas, guiños con otras películas, no solo, que algunas las casan y otros no. No sé, como diálogos con Volver. Este humor que es bastante ácido y Sí, corrosivo, irónico, irónico. Y este personaje omnipresente, ¿no? Juan, que el muerto. el muerto, pero además hay distintos, son vínculos sin vínculo, ¿no? Vínculos sin vínculo, Sí. que aparecen ahí. Y en cada madre, hijo e hija Sí. es un caso especial. Ya nos vas a contar cómo tomaste todo esto, pero escuchamos qué nos dice Alternativa con don Mauricio Cartún. Hay ideas, imágenes que aparecen con fuerza, pero a veces se nos escapan antes de tomar forma. ¿Qué las empuja? ¿Qué las detiene? En el próximo encuentro del ciclo de clases magistrales de Fundación Alternativa, el dramaturgo y director Mauricio Cartún explorará el uso del conflicto como motor del imaginario. Una clase para quienes escriben, actúan, dirigen o están en pleno proceso creativo. Te esperamos el sábado 7 de junio de 11 a 13 horas. Además, la grabación estará disponible por 7 días. Inscribite ahora en www.alternativa.ar. No te pierdas esta clase única.
Bueno, contanos, Natalia, esto último que te pregunté, así vamos a Sansón de las Islas y después a lo Cada que vínculo. sí, bueno, Sí. hace una síntesis. ¿Qué te inspiró? Porque son fuertes todos. Sí. Bueno, primero quería que esté presente el humor, porque bueno, vos viste Rota, Sí. viste Clandestina, son muy fuertes y el humor en esas temáticas es difícil trabajar y también depende de quién interpreta. Entonces yo dije, bueno, yo tengo buen humor. Hablando de Y Cartoon, un elencazo. Cartoon siempre Sí. decía eso, ¿no? Como que él quería buscar el humor en sus obras y un día le dijo a Monty, che, yo quiero buscar el humor. Y le dijo, vos lo tenés. Él cuenta que Monty le dijo Sí. eso, vos lo tenés, ya va a aparecer. Y yo Claro. decía, ¿por qué? Si yo tengo humor, hago reír a mis amigos todo el tiempo, me manejo las cosas trágicas Sí. con humor, ¿por qué no aparece, no? Y había algo que, bueno, al tener como ese abordaje, la perspectiva de género y la violencia contra las mujeres, hacía que, bueno, ¿cómo manejas el humor acá? Claro. Es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces las obras también se transformaban en medio espeluznantes y yo decía, yo quiero mostrar también esa otra cosa. Yo soy melancólica, soy de cáncer, soy nostálgica, pero tengo buen humor. O sea, como soy luminosa, soy optimista, soy divertida. No soy tan La gente me ve en jodida. los pasillos y dice, uy, esta es la autora, no parece. Entonces, mirá qué divina que es. Entonces yo dije, bueno, va a aparecer todo eso otro. Es que sí, yo misma me decían, ay, no, ay, tu obra. Bueno, Agus me conoce, verme en los pasillos, yo no sé, ay, tu obra, ay, esto, uy, no, pero me tuve que ir. Otro día se compuso una señora viendo Clandestina, así, la tuvimos que atender con Agus, o sea, es como... Y entonces yo, bueno, después el público también te devuelve que ese humor los hace mierda también. Claro. Como que, ¿sabes? Nada, y son personajes que sufren y usan el humor para zafar en algún punto, ¿no? Como que eso es lo que yo siento que pasa con Flores Muertas y por qué la gente ríe a carcajadas y después termina llorando o termina diciendo, vos decís que están riendo y les parece que, o sea, están riendo y lloran o les parece muy fuerte o les parece inabordable o ¿no? Como, y me parece que también a veces hay cierta, y voy a decirlo así, bruta, porque el psicoanálisis me ampara. Las madres, las madres a veces son impunes con sus hijos. Sí. Lo voy a decir entre comillas. Justamente, no todas, ¿no? Pero a veces se nos escapa también esa impunidad de, bueno, yo te di la vida, te cuido, te acompaño. Entonces te puedo decir lo que se me ocurra. Quizás no intencionalmente, por Sí. supuesto. Yo digo de la obra como que las madres son un motor que puede amar y con la misma valencia lastimar. Y yo he visto madres que aman demasiado a sus hijos y los lastiman por ese amor sofocante de no haber, digamos, Lacan diría metáfora paterna, ¿no? Que alguien venga a poner otra cosa ahí, ¿viste? Entonces, cuando la metáfora paterna está ausente, como pasa en Flores Muertas, que los hombres están ahí ausentes o presentes, mal presentes. Bueno, las madres hacen lo que pueden y en eso que pueden lastiman a sus hijos. Y los 3 hijos que aparecen en las obras están hechos bola. Sí, bueno, nombré el elenco, día, horario. Voy a por orden de aparición: Sergio Mallorquín, Aldana Illán, Juan Tupac Soler, Matilde Campilongo, Janina Gruden y Liliana Weinberg. Y están de jueves a domingo. Domingo 21 horas en Teatro Nacional Cervantes. Y las entradas en la boletería. O por alternativa. Viene agotado, así que... ¿Y hasta cuándo están? Hasta el 13 de julio. Hasta el 13 de julio. Después, Voy a no, llegar. después te voy a invitar. Contá, es muy interesante esto que dice Dionisi en notas que le han hecho, porque tiene que ver con el año, las Malvinas, el 82, la dictadura, y que muchos le decían, y te deben decir a vos, pero cómo fue transitar una época que vos no viviste, y él dice muy sabiamente, el holocausto yo no lo viví y me puedo emocionar y puedo comprender y meterme y profundizar. ¿Qué te pasó a vos cuando leíste el material? Y contá de qué va, ¿no? Para los oyentes. Transcurre en ATC, en las 24 horas de transmisión para juntar fondos para los soldados de Malvinas. Y yo cuando leí el material
partiendo de la base ni sabía que era ATC. Entonces me sentía muy alejado. Claro. Y había muchas referencias como Pinky, Fontana, y cada vez estaba más lejos. Entonces me Sé de empecé. qué me hablas. Claro, era como, pero esto es de acá, de Argentina. Me costó en ese sentido, pero bueno, le fui preguntando mucho o a mi viejo o mismo a Gonzalo de María, que muy generosamente hemos tenido 1000 cenas para que le pregunte de todo. Que él es casi un historiador, todo es verídico, entonces no hay nada librado al azar. Y transcurre en ese programa que el interventor quiere, contalo vos, quiere hacer para recaudar fondos. Sí, y Sansón, se llama Sansón de las Islas porque Sansón es Luciano Castro, un luchador de catch retirado, una especie de Caradagian, digamos, que tuvo su pico de fama y el declive, el abandono del país. Y de las islas por las Islas Malvinas, que es el contexto histórico, que bueno, sabemos que la guerra vino de un manotazo ahogado de la dictadura, y Manuel Vicente es un coronel encargado del canal y productor del programa, claro. todo, ¿sí? Y después Vanessa Maja es la esposa de Sansón, y yo soy un joven luchador, como una joven promesa. Pero, hay un montón de vínculos que se entrelazan y van pasando un montón de cosas. La mentira y el engaño aparece ahí, ¿no? Y vos vestido de gaucho representando Al país. al país. Sí, es muy loco. La verdad, es muy de María la obra. Te va como haciendo mucha metáfora, te va haciendo mucho paralelismo constante, y te mezcla todo en una ensalada que no sabes cómo llegás al clímax, pero tiene todo mucho sentido. Y de repente estás viendo una lucha de catch entre Argentina e Inglaterra, y es una obra fuerte, porque sale la gente interpelada, se acuerda de qué estaba haciendo en ese momento, de cómo lo vivió. Y Es muy si no, bella la poética que eligió Emiliano, que es como una ópera bélica, y hay cantantes del Colón que también forman parte de ese Sí. universo. Eso es una locura. De hecho, Emi siempre dice que les ofreció así medio en chiste y ellos aceptaron. Entonces, Emiliano es Es una cabeza cosa, enorme. sí, una cosa. sublime. Porque el interventor, el punto débil que tiene es que ama una ópera y entonces Sí. usa eso, el argumento de esa ópera para toma. Bueno, la ópera de son Puccini. tan buenos que los primeros ensayos era como que nos quedamos hipnotizados escuchándolos. Y yo decía, che, creo que estamos de más. Los podemos dejar a ellos 1 hora, salimos a saludar después y es un obrón. Sí, tremendo. Y además están muy ecualizados, porque si no nos tapan. Imagínate que ellos cantan en el Colón sin micrófono. Claro. Entonces tienen un vozarrón. Divino. Es muy fuerte también esto que se cuenta, ¿no? De la mentira y cómo fuimos engañados todos y lo que le proponen al personaje Sí. Sansón, Bueno, de hecho, el arreglo que hace él. sí, el arreglo. La gente se va a sentir identificado con un montón de cosas, ya sea el engaño o también mi personaje es como. Es como. No me sale la palabra. Como. ¿Viste La cuando, inocencia. cuando vos te sentís el otro, digamos? Identificado. Identificado, gracias, se me borró. Pero es Eh, un acercamiento. Claro. Sí, te sentís muy identificado porque mi personaje es muy ingenuo. Entonces, a mí me convenía averiguar lo que nos hicieron creer y no lo que sucedió. Entonces, como en esa época había un monopolio Sí. de lo que es de la información, La mentira. claro, vos simplemente afirmabas y repetías, y eso es un poco mi Se personaje. jugaba con la emoción de la gente. Bueno, van de miércoles De miércoles a domingo, de 8:30, y los domingos 7:30. en el Teatro San Martín, la sala Casa Cubierta, y las entradas o en la página del teatro, ¿sí? O en la boletería. Sí, en la boletería o están por Ticketek ahora. Bueno, muy bien. ¿Y el elenco lo nos fuiste nombrando a todos? Sí. Muy bien. Contanos esto de Localcito, que les va muy bien, los días que hacen funciones, el elenco y de qué va la obra. Bien, Localcito de María Figueras, escrita y dirigida por ella. Estamos en el Espacio Callejón, en el hermoso Espacio Callejón. Ahora estamos los sábados a las 20 horas.
Elenco. Está Aymara Abramovich, Miguel Ferrería, Mercedes Moltedo, Ezequiel Vaquero, Mariana Resino y yo. Y Localcito se llama la obra y es un local, claro, es una familia que pierde la casa hace un tiempo y se va a vivir a un local que tienen de artículos escolares. Y esto fue hace un tiempo y ahora el padre murió, están la mamá y los 2 hijos, y el padre era el que se encargaba un poco del negocio. Entonces el negocio está ya a punto de morir o ya muerto. Y hay un show, esto transcurriría en Avellaneda o no se especifica, pero en Claro, el porque María conurbano. Figueiras tuvo un local de su familia en Avellaneda. en la Claro, zona ella es de sur. Avellaneda y bueno, sí se dice conurbano que transcurre ahí, que vino un shopping hace un tiempo ahí cerca de la galería y bueno, la galería que entró en decadencia, que esto también se ve en Capital, ¿no? Las galerías que decís, ¿qué es esto? Y bueno, ellos viven ahí y hay un personaje, el de Miguel, que es el localcito. Claro, es muy interesante el juego de la realidad y la fantasía, ¿no? Porque hay un caso real y concreto que es un local que ya se viene abajo, que lo están por derrumbar, pero a su vez la fantasía, pleno diciembre y hay nieve, el localcito personificado con carne y con un personaje de carne y hueso. Sí, es verdad, tiene lo de la nieve que yo me lo estaba olvidando, que es una cosa que, no sé, que está ahí, que es diciembre y que nieva, que hace frío. Pero sí, es medio distópico y que ahí también en la radio dice que los trenes la gente está prendiendo fuego a los trenes, que huelgas. Y digo, bueno, estoy esperando medio, viste, como eso que sean las ficciones medio se anticipan y digo, bueno, a ver, capaz que ola polar, cosas, empiezo a ver si suceden. Y luego, sí, lo que decías de la fantasía, claro, está como todo medio en un colapso y la madre empieza a tener como unas alucinaciones y ve al localcito, ahí no cuento más. Claro, no cuentes más. Lo que es muy rico también es que sin hablar de una época específica, sí, María lo que quiso contar o lo que se ve en el cuerpo de ustedes es esta cosa cíclica que vivimos los argentinos, que siempre estamos como en la misma pedaleando y por eso creo que hay mucha identificación y empatía. Sí, se habló mucho, salieron cosas lindas también que se han escrito acerca de bueno, del conurbano de los 90 o de esto ¿no? De sueños que van al tacho, y como personas medio recicladas o que están ahí sin rumbo emocional. Bueno, muchísimas gracias. Decime, por favor, repetí los sábados, 20 horas, en el Callejón, ahí en Humahuaca, esquina Mario Bravo, entre Bulnes y Mario Bravo. Así es. Las entradas o en el teatro por alternativa. Sí. Con un elencazo divino, no se la pierdan. Qué fuerte, ¿no? Lo que compartís después con la gente cuando salís, que te gusta escuchar, ¿no? Porque Sí, es muy hermoso. Es algo con lo que no teníamos esa ambición, la verdad, por suerte, porque la verdad que ha sido una frustración enorme. Sí. Pero sucedió y sucede y es muy lindo. Yo siempre me quedo un rato en la puerta del teatro, que hay muchas personas que a partir de la obra sienten que pueden confiar en vos esta información, ¿viste? Entonces, cuando digo en vos, digo en mí. Y que se puede tratar desde otro lugar el tema, no desde el prejuicio. Sí, y casi agradecidos con el respeto con que se toma el tema de las adicciones y con que no se victimiza ni se pone en un lugar de ignorante al adicto ni de enfermo, sino como una víctima también de un sistema que te pide ser productivo constantemente, y que no se necesita un trauma para llegar a eso, que la realidad es absolutamente abrumadora y suficiente como para que uno necesite ese escape, ¿no? Por supuesto sin justificarlo, pero tampoco dando una resolución de nada, sino diciendo, este problema es de todos, charlemos. Sí, charlemos. Bueno, vamos a despedirnos. Presentamos este tema precioso porque algo divino, que también está en clandestina,
es esta música hermosa. Presentalo vos, Guadalupe. A ver, Decí quién es. Guadalupe Otegui es la música que hace las canciones de Flores Muertas y que es la segunda vez que trabaja conmigo. También hizo la música en vivo en Clandestina Divina. Sí, es lo más. Ahora van a ver, no necesita mucha presentación. Ahora cuando escuchen. Bueno, nos ¿No? despedimos con esta bella música. Muchísimas gracias. Me encantó compartir con ustedes. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Gracias, Gonza. Gracias, Radio Sónica. Y hasta la próxima. Escuchen, disfruten este temazo. Que por las noches no más se leía